Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. En esta nueva edición de Aprendedores tengo el gusto de presentar a Pablo Reyes, quien desde Chile nos acompaña. Pablo es director ejecutivo en Memética, donde se especializa en consultoría y gestión. Tiene un fuerte compromiso con el fomento de la evolución cultural y ha fundado organizaciones dedicadas a este propósito en diversos campos. Actualmente también ocupa el cargo de director asociado en Arca Latam, Culture-C y Ciencias Naturales. Además, es el orgulloso fundador de Plataforma Aurea, una corporación B certificada. Pablo obtuvo el título en Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, cuenta con una maestría en Proyectos Urbanos y Seguridad Humana y ha realizado estudios de posgrado en Filosofía Prosocial en el Evolution Institute, Práctica Intencional Integral y Dinámica Espiral. También ha explorado diversos enfoques y metodologías para la transformación y gestión organizacional. Pablo ha llevado a cabo programas de consultoría y facilitación estratégica en Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, Guatemala y Chile. Como profesor de posgrado, ha aportado a los programas de maestría en Psicología Organizacional, Comunicación Organizacional, Gestión Estratégica de Comunicaciones y Psicología Social en la Universidad Adolfo Ibáñez. En colaboración con Daniel Fernández, ha escrito la trilogía compuesta por La Nueva Élite, No nos gusta el Chile que habitamos e Invisibles. Además, colabora con Beta Emprende Mejor de Rodrigo Waverlen y Articuladores de lo Posible de Juan Vera. Bueno, más allá de la presentación formal a Pablo, me toca decir que para mí realmente es un privilegio enorme, un gusto enorme poder contar con su presencia. Como colaborador del podcast, la idea es que Pablo participe recurrentemente de conversaciones en este espacio. Bueno, más allá de todo lo que dijimos en su presentación, Pablo es un querido amigo, socio en Arca, hemos hecho cosas juntos en Okara, compartimos sueños, compartimos un montón de aventuras, aprendizajes, modos de abordar desafíos que tenemos desde el punto de vista profesional y personal. Así que bienvenido, querido Pablo Reyes, al podcast Aprendedores. Andrés, muchísimas gracias. La verdad que, tal como tú lo decías, ya tenemos una historia conjunta y que tiene que ver con conversar. Entonces, juntarnos a conversar es muy poderoso, porque muchos de los aprendizajes que yo he tenido contigo han estado en las conversaciones. Entonces, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en esta conversación. A vos, Reyes, y como siempre, una vez más, en las conversaciones formales e informales que tenemos, la idea es partir hablando del contexto, ¿sí? Este contexto que nos desafía. Y me preguntaba yo, dentro de los tantos temas que podemos abordar, esta aproximación del mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, partir un poco a ver de qué hablamos cuando hablamos del mundo VICA, qué hay más allá de ese mundo VICA, que tantas veces nombramos, escuchamos nombrar en conversaciones de directorios, en exposiciones, en presentaciones, en talleres. ¿Cómo podemos partir desde ahí la reflexión, Pablo? Mire, cuando empezamos a mirar evolutivamente lo que nos ha tocado vivir como sociedad, como especie, primero, ¿por qué mirar evolutivamente? Porque nosotros miramos el mundo desde el contexto desde el que habitamos. Entonces nuestra mirada viene teñida de las conversaciones en las que participamos, el tipo de prácticas que tenemos, con quién nos relacionamos, en qué espacio nos movemos.
cómo entendemos el liderazgo, cómo entendemos la organización, cómo entendemos el Estado. Toda esa concepción tiene que ver con un cierto tipo de mundo. Y cuando lo miramos evolutivamente, pues es como a los seres humanos nos toca adaptarnos a esos mundos, digamos, porque tenemos que vivir ahí para que las cosas no funcionen. Entonces, ahí, cuando aparece en algún minuto que ya tiene hartos años, digamos, como que viene como desde los ejércitos, ¿ya? El mundo VICA, el mundo buca, tiene que ver con que hemos ido cambiando nuestra forma de habitar el mundo y hemos ido generando resultados que han complejizado el mundo en el que estamos viviendo. El tipo de relaciones que sostenemos es más compleja que el tipo de relaciones que sosteníamos antes. Y que nuestra capacidad de generar resultados es muy distinta a la que teníamos antes, de generarlos, de aprenderlos. Y eso lo que ha ido haciendo es que el mundo empiece a cambiar a una velocidad cada vez más grande. Y en ese cambio, esa complejidad empieza a ser media como inestable. No sabemos por dónde vienen las cosas, no sabemos cuáles son las implicancias de lo que hacemos muchas veces, y seguimos atrapados en una lógica de más estabilidad, de que el mundo es más estable. Entonces, el contexto VICA aparece como ese mundo que nos está tocando vivir de alguna forma, y que hay otras miradas, digamos, incluso posteriores, ya como si lo miramos, es tan grande la velocidad que como ya estamos hablando de otros mundos también. Y tiene que ver precisamente con que complejizamos el espacio donde habitamos. Vivíamos en una carpa, se nos ocurrió vivir en una casa, de repente ya vivíamos en un edificio y ya teníamos, y empezó la cosa a ser más difícil de mantener, más difícil que sea estable, más difícil en las relaciones de coordinación entre los humanos, y eso hace que los resultados sean ambiguos, los resultados sean inciertos, y venimos anclados a estar, no sé, pues, buscando resultados. Entonces, ese mundo lo que genera es la necesidad de pensarlo complejamente y de mirarlo complejamente, de mirarlo sistémicamente. Sí, Pablo, ¿y cuál es el concepto? ¿Cómo podrías definir la complejidad? Porque en muchas conversaciones veo que hay gente que confunde tal vez la concepción de lo complejo asociándolo a lo que es complicado. ¿Es necesariamente así? ¿O cómo definirías vos la complejidad? Mira, básicamente podríamos decir que un sistema complicado, ¿ya? Son hartas partes vinculándose de una cierta forma. Un reloj. Un reloj es complicado. Si nosotros llegamos, cualquiera de nosotros, estoy pensando en un reloj mecánico, se me cayó la cédula de identidad, digamos, porque ya la gente no usa relojes mecánicos, pero supongamos lo que tenemos como la máquina del reloj. Si uno lo desarma en partes, probablemente, si uno no sabe, no lo puede volver a armar. Porque es complicado armarlo, porque tiene su complicación, digamos, de una pieza que se relaciona con la otra, pero eso genera un funcionamiento. ¿Ya? Pero la complejidad tiene que ver con que yo podría agarrar piezas, podría hacerlas interactuar entre sí, pero que ese interactuar entre sí genera una nueva energía y una nueva dinámica sobre el mismo sistema. Entonces empieza a cambiar el sistema y el sistema empieza a tener retroalimentaciones. Entonces ya no es acción-reacción, no es yo aprieto el botón y se prende la luz. Es que si yo aprieto el botón, al prenderse la luz se va a activar otra cosa, que esa otra cosa va a influir sobre la velocidad en que la luz prende y ya el resultado no es tan como estábamos acostumbrados. Y esa complejidad tiene que ver con bucles de retroalimentación. Si lo ponemos, ya lo llevamos como a lo técnico, digamos, como dobles bucles de retroalimentación sobre un sistema. Entonces el sistema en su movimiento genera propiedades emergentes, genera que aparezcan cosas que son más allá y no son explicables desde la suma de las partes juntas, sino que adquiere una cierta vida, que genera vida, que podría ser la emergencia. Entonces, es muy distinto la lógica de la cadena de producción fordiana
en la que yo tomo las piezas y hago la línea de ensamblaje, tomo las piezas y tú tomas dos ruedas y remitimos a Taylor después, antes, digamos, como tú tomas la rueda, tú tomas el manubrio, lo ponen de esta forma, con una instrucción muy clara, ¿ya? Como porque eso también es importante, porque por algo se ha privilegiado cierto tipo de enseñanza de los idiomas, para que la gente pudiera seguir instrucciones y que aprendieran matemática y español en este caso, para que puedan seguir instrucciones y puedan sacar cuentas para mandar los tributos a quien corresponda. Esa lógica como de ensamblaje, que al final salía un auto que se ponía a la venta, no tenía idea que en algún momento iba a tener el planeta con smog, que es una propiedad emergente de esa lógica funcionando, pero que no es el auto en sí mismo. Es el habitar del uso del auto en un sistema que contiene la capa del smog que sube, porque a lo mejor se podría haber disipado. O sea, es toda una serie de elementos que empiezan a cambiar el comportamiento de las personas, que hace que cambie el vehículo. O sea, eso es muchísimo más complejo. Y lo que estamos habitando ahora es que en las organizaciones, por ejemplo, es que ya no es que yo puedo hacer una muy buena cadena de producción súper optimizada, porque el desarrollo tuvo que ver con eso. Digamos, vamos a hacer la cadena de producción, vamos a hacer la cadena de producción que sea lo más optimizada posible, que además se venda y que además los trabajadores queden felices. Entonces empezaron como a agregarle capas de complejidad a la cosa, ¿ya? Y en este momento... claro, si yo quiero hacer la cadena de producción, voy a instalarme en un territorio que tiene una cierta dinámica, y en un territorio que hay una normativa, que hay una presión social porque se cambien esas normativas. Entonces, le empieza a agregar capas y capas y capas que interactúan entre sí y hace que el resultado sea más incierto, ¿ya? Hace que... tengáis la percepción de que esto de alguna forma es más efímero, es aire, porque es una emergencia. No es tan agarrable. Cuando hablamos de, hoy sí, la cultura de Paraguay, no hay que llegar claro que es la cultura. Encontré esto en internet para la cultura de Paraguay de los paraguayos. Reaccionó Siri automáticamente, la voy a apagar. Siri, apágate. No te preocupes. Bueno, no es tan fácil agarrar eso, porque eso tiene que ver con el paraguayo relacionándose con otros paraguayos y paraguayas en un contexto, con un sistema político cambiante, con valores afuera cambiantes, y nuevas tecnologías y las personas con celulares y más tecnologías. Entonces, es el mundo que nos está tocando vivir y ese mundo necesariamente requiere ser gestionado de una forma distinta a cómo gestionaba la cadena de producción que metía piezas y sacaba autos. Pablo, y en tu experiencia acompañando a tantas organizaciones de distintos sectores, ¿qué tensiones está generando este escenario en cómo estamos liderando, abordando los desafíos que nos toca vivir en el marco de las empresas y las organizaciones? Mira, yo creo que una de las cosas centrales es que nuestras habilidades y destrezas, que antes eran útiles para el logro de ciertos resultados, se están viendo un poco cuestionadas. Más que cuestionadas, están siendo insuficientes para resolver la complejidad de lo que les está tocando resolver. Si lo ponemos como... entonces hay un desafío adaptativo. ¿Cómo de alguna forma suelto, sin dejarlo suelto, sino que incorporo el mundo que ya venía trayendo, donde sí puedo hacer cadenas de producción muy efectivamente, a esta nueva cosa que se gestiona de una forma distinta porque es más dinámica, es más rápida, por lo tanto la lentitud de la jerarquía no sirve, como es cambiante y hay más personas involucradas, no sirve el único punto de vista del líder o del jefe que dice cómo son las cosas. Como es cambiante y dinámica, no sirve el manual de procedimientos que usted tiene que actuar de la misma forma frente a cualquier situación. Y ahí hay una tensión adaptativa porque lo otro ha funcionado, y ha funcionado durante mucho rato, ¿ya? Ha sido muy efectivo en cambiar el mundo. Si estamos habitando y estamos teniendo esta conversación así, precisamente porque lo otro ha funcionado. Pero en este momento
como eso es insuficiente, no es que esté mal, que una de las cosas como que yo creo que a veces empezamos como en estos listados medios polares, el jefe antiguo, el jefe nuevo, el nuevo líder y el líder antiguo, y que seguir en la misma lógica de pensamiento polar. Esta cosa no se trata de cambiar una cosa por otra, se trata de integrar. Son más bien capas, ¿no? Son capas que se van sumando y al sumarse van interactuando. Entonces ya tenemos la capacidad de seguir instrucciones y calcular cosas, ¿ya? Como ahora tenemos que aprender a relacionarnos. Y encima de esa relación tenemos que aprender a sacar valor de saber seguir instrucciones, saber relacionarnos, buscar logros, digamos, tenemos que saber sacarle valor, porque nos podemos quedar atrapados, y que una de las problemáticas que están teniendo las sociedades en este momento en llegar a la capa siguiente, y aquí tiene que ver como con lo que hablábamos recién del Bani y mundos posteriores también, pero se está llegando a la capa siguiente en muchos espacios de la relación, de la sensibilidad por el otro, de que aparezca esa diversidad, de incorporar participación en la organización, y esa es una capa que tampoco da el ancho. Porque si nos quedamos ahí, la cosa empieza a ser más lenta, empieza a ser más difícil de generar resultados. Y hay que integrarla. Y lo que está pasando socialmente es que ese exceso de sensibilidad a la diversidad como fin, no es un exceso en sí mismo, porque eso no puede ser un fin en sí mismo, digamos. Está haciendo que aparezcan respuestas muchísimo más básicas, de alguna forma, de populismo y de cosas por el estilo, que están apelando porque la otra cosa no se mueve. Entonces, es necesaria la organización está en esa tensión, está en esa tensión adaptativa de entender que tiene que agregarle capas a la cosa. No es y dosificar. No puedo seguir a control y mando, no puedo seguir a puro logro estratégico, no puedo seguir solamente abriendo el juego para que la gente participe, no es, sino que son todas esas cosas al mismo tiempo, y en un proceso de aprendizaje continuo, que es la otra competencia que falta desarrollar, que la gente aprenda a aprender. Y como solemos decir, Pablo, más que desaprender, se trata de ir generando nuevos aprendizajes que trasciendan los aprendizajes anteriores, y no descartarlos pensando que ya no son útiles, ¿no? Bueno, claro, uno de los errores que a veces se escucha así en el mundo del coaching y eso, cuando dicen, no, hay que desaprender esto para aprender lo nuevo. Como biológicamente lo que hacemos es crear un nuevo circuito neuronal que es más poderoso en la respuesta que el circuito anterior. Y por eso necesita recurrencia, ¿ya? Entonces, pero el otro va a estar ahí. Entonces, a lo mejor yo creo ya no quiero ser el otro, a lo mejor yo ya no quiero ser el vertical y quiero ser otra cosa, digamos, pero es integrar y trascender. Y en ese integrar y trascender necesitamos meternos en ciertos espacios que a veces en las organizaciones son incómodos. La generación de espacios seguros. Las organizaciones no gestionan la seguridad psicológica de sus participantes, por ejemplo, en general. Y eso es básico para que podamos llegar al alto desempeño. Yo no subo el Everest, perdonando el chileno como se dice, ni cagando, si es que con alguien que no se atreve a decirme si tiene susto, porque después me lo voy a tener que llevar encima, digamos. Si no habla en el momento que tiene que hablar porque no siente que está el espacio seguro, un rato más nos puede quedar una debacle. Entonces, ahí hay un tema. Tenemos que meternos a gestionar esos contextos para que permitan que las personas se puedan desplegar. Hay que aprender, o sea, son muchas capas que mirar. Hay que soltar un poco el control, ¿ya? Y eso cuesta mucho, digamos, como creer que tengo la capacidad de tener el control, que está asociado a que venían de lógicas de cadena de producción, donde sí podéis tener el control, en su mayoría, digamos, pero en sistemas complejos es absurdo tratar de tener el control, ¿ya? Entonces, que te quepa en la cabeza que es absurdo tener que pensar que tienes que soltar control, ¿ya? Sigue siendo que vienes de que el control te sirve y te ha funcionado y te ha dado estabilidad, y la riqueza que hizo tu familia, que heredaste, tiene que ver con que la cosa la tenía muy bien controlada. Llegar a darse cuenta de que ahí hay algo que en este momento, en este contexto, en estas condiciones, está siendo absurdo, ¿ya? Es cambiar de ser quien soy.
Y ahí entra en otro desafío, en el desafío personal, de empezar a integrar, de empezar a mirar lo que estoy siendo, lo que puedo ser, lo que he dejado de ser. Entonces, el desafío es tremendamente complejo. Hace acordar, Pablo, esto a una anécdota que cuento en mi libro, ¿Dónde está el líder? Que me llamaron antes, justo unos meses antes de la pandemia, de un banco, porque el objetivo era reunir a la plana gerencial a revisar el plan que habían hecho, el plan anual, porque había habido un cambio importante en una dimensión del mercado que impactaba negativamente los ingresos del banco. Y cuando nos juntamos en el octavo piso de ese edificio, planteamos esta necesidad de revisar los acuerdos que se habían trazado para el año, y uno de los gerentes se levanta enojado a cuestionar esta reunión porque desde su perspectiva los planes ya habían sido acordados en enero, en diciembre del año anterior, y sería una pérdida de tiempo revisarlos. Entonces le invité a este señor a mirar por la ventana y a decirle, a gritarle a la realidad que nos espere mientras estábamos cumpliendo el plan, ¿verdad? Entonces, más allá, digamos, de lo anecdótico, esto creo que refleja un poco esta tensión y esta fantasía de que podemos controlar la complejidad. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que esa es una de las inercias más fuertes en las organizaciones, como creer que para que la cosa funcione, yo tengo que tener el control o tiene que estar controlada. ¿Ya? Que, que el gran tema es que no es que no tenga que tener control, ¿ya? Lo que pasa es que no es el control el que tiene que gestionar la complejidad, digamos, porque ahí es donde no da. Como tiene que haber control en cierto espacio, yo no tengo que llegar y como que la gente entre, que sea quien sea, y saque lo que quiera, y como no funcionaría el banco, no funcionaría alguna institución, digamos. O sea, hay un cierto rayado de cancha que la organización establece, que dice cómo nos vamos a relacionar, pero entonces tiene que haber, evidentemente tiene que haber control sobre lo controlable. Si al final es eso. Como, y tengo que ir ajustando qué es lo que puedo controlar, pero no puedo creer que todo es controlable porque no me va a dar. ¿Ya? Y si creo que todo es controlable, termino haciendo supuestos de estabilidad. Que eso es lo que termina pasando con el ejemplo que tú das. Digamos, hay un supuesto de estabilidad en el contexto que permite que mi plan fluya como si la cosa tuviera el piso absolutamente ahí liso, encerado, y no sucede así, porque la cosa se mueve. Y se está moviendo cada vez más rápido, y por eso es un mundo volátil, por eso es incierto, por eso es complejo, por eso es ambiguo, digamos, como... Pablo, y mencionabas recién la disciplina del coaching, perdón, vos como coach experto y como una persona que forma a otros coaches, ¿cuál es la revisión o cuál es tu mirada sobre la disciplina en particular, sobre esta disciplina de acompañar desde el coaching u otras similares a estos procesos de aprendizaje, estos procesos de adaptación de personas y organizaciones? Mire, yo creo que el coach es, primero, como entendiendo un coach, una persona, un profesional, como una persona que acompaña a otras personas y organizaciones en el logro de sus objetivos, para alguna forma facilitando el proceso de aprendizaje y acción hacia ese objetivo. ¿Ya? Como así, como muy en genérico. Hay distintas escuelas, coaching más hacia la acción, coaching más hacia la transformación de la persona, coaching más hacia el sistema, pero en general es un facilitador de la movilización de un otro, en función de lo que el otro quiere que suceda. Creo que es, junto con la facilitación, que es un poco distinto, ¿ya? Son competencias y son habilidades y son roles muy necesarios en las organizaciones en este momento, precisamente porque lo que estamos viviendo es una transición de aprendizaje, de haber aprendido, de haber tenido el circuito armado, por ejemplo, con el control, porque no es el único, de que las cosas se solucionaban ordenando y controlando, ¿ya? A un circuito armado que diga como vamos surfeando un poco lo que va sucediendo, teniendo bajo control lo que podemos tener bajo control, distribuyendo para que se controle más localmente y no tan centralizadamente, etc. Y hay un proceso de aprendizaje que tiene que ver con que yo quiero como empresa, como persona, sostener mis resultados en el futuro. No voy a estar construyendo un futuro para que me vaya peor.
¿ya? Esa expectativa de mejorar el bienestar, de ampliar las posibilidades, es permanente, ¿ya? Que en lo más básico se traduce en querer seguir vivo, de alguna forma. Entonces, ese personaje que acompaña ahí puede tener un rol muy importante en la organización, porque parte central de lo que necesitan en la organización es aprender a aprender, ¿ya? Para que su aprendizaje sea más ágil, que pueda adquirir nuevas competencias, soltar competencias, reenfocarse hacia nuevas cosas, y eso puede ser acompañado en un proceso de coaching, y aprender a coordinarse, donde aparece el coaching más generativo, por ejemplo, que es una de las disciplinas como que viene de la rama ontológica, y que aparece el coaching generativo, que básicamente es como vamos a acompañar a que tengan las conversaciones que tienes que tener en función del resultado que estás buscando. ¿Cuál es la promesa que estás estableciendo? Entonces, ese rol es central, porque si aprendemos a conversar y coordinar, tenemos mayor poder de resultado. Si nos coordinamos bien, evidentemente vamos a tener mayor poder de resultado. Y si aprendemos a aprender, y estamos aprendiendo además en ese proceso de generación de resultados, vamos a ser más efectivos todavía. Y lo que estamos buscando todavía anclado en la lógica de buscar efectividad, digamos, como concepto. Entonces, puede tener un tremendo rol, facilitador, además porque viene de afuera, en general, ¿ya? Por lo tanto, no tiene encarnada la cultura, la red de prácticas que tiene la organización. Por lo tanto, le son más evidentes, ¿ya? Para el que viene de afuera, ve con más claridad. Cuando yo voy a Paraguay, veo con más claridad la paraguayidad, por ejemplo, probablemente que lo que ven ustedes, porque están adentro. ¿Ya? Entonces a mí se me aparecen cosas que tienen que ver con mi transparencia, que soy de otro lugar, ¿ya? Les sucedería lo mismo a ustedes viniendo para acá, evidentemente. Como me aparecen cosas que para ustedes ya son obvias, son invisibles. Entonces el coach tiene eso en la organización, poder ver cosas que son invisibles, poder ver como ir mostrándole de alguna forma al coachee, a la organización, como no hay una sola forma de mirar la cosa, miremos aquí y otras. Y aparecen otras posibilidades de acción, y aparecen otras necesidades de coordinación. Es un buen abridor de juego en este momento. Pablo, y en relación a lo que estás viendo, digamos, a tu alrededor, ¿está el coaching cambiando al mismo ritmo que está cambiando el contexto? ¿O qué cosas te parece que debemos revisar? A ver, yo creo que de alguna forma, si lo miro nuevamente en esta lógica como evolutiva, el coaching es una práctica ochentera, ¿ya? O sea, es una práctica que empieza a surgir en quiero que mi gente sea más productiva, entonces pongámosle a alguien que le ayude a ser más productivo de alguna forma. Y viene como del mundo medio yuppie, viene de esa lógica, generación X, ¿ya? Y se perfecciona y empiezan a aparecer otras corrientes. La corriente ontológica, por ejemplo, que es de la que yo vengo, no soy militante ni religioso ontológico, ¿no? Pero la corriente ontológica, que es la que yo vengo, aporta algo en el coaching que dice, aquí hay un ser humano que sostiene este aprendizaje, y ese ser humano tiene cierta coherencia en el lenguaje, en la emoción, en su historia, etc. Entonces, amplía el fenómeno para mirarlo, ¿ya? Como que entonces dice, no hay solo un aprendizaje de primera acción, de primer orden de acción, también hay un aprendizaje en la persona. Ahí hay una ampliación del concepto, pero sigue estando vigente el coach en este momento en cuanto a las organizaciones siguen siendo ochenteras, ¿ya? En su mayoría. Entonces, no es que no, sí sirve, ¿ya? Pero creo que no ha dado el salto hacia otros niveles de complejidad, ¿ya? No he visto mucho coach todavía como en conversaciones más sistémicas, ¿ya? Porque resulta que puede que yo te enseñe a ti a ser súper emprendedor, y yo te acompañe a ti en tu proceso porque tú quieres ser emprendedor, etcétera, etcétera, y tú termines pasado mañana traficando, talando el Amazonas, y sí, fuiste súper emprendedor, pero si yo no tengo como coach esa perspectiva ética, sistémica,
puedo estar creando cosas y acompañando procesos que pueden ser súper perjudiciales. Entonces, ahí hay una conversación que si el coach entra en esa conversación requiere otras distinciones, porque entra en otro mundo, que no sé si todos los coaches la tienen. Y lo otro, esta mirada a veces mecanicista del coach, casi como un mecánico que tiene que reparar esas partes que están descompuestas en la máquina. Entonces le enviamos a ese profesional que está con algunos problemas de interacción al coach, como si fuese que puede repararlo, ¿verdad? Ese es otro reduccionismo en la práctica. Sí, totalmente. Creo que una de las cosas que tiene que suceder en las organizaciones es que las gerencias de recursos humanos tienen que desaparecer. ¿Ya? Vamos a poner esto como titular de la entrevista, bien polémica, ¿eh? A ver, ¿por qué Reyes? Porque resulta que eso está entendiendo como las personas como una pieza, nuevamente, como una pieza del aparato. Pues lo estoy pensando como una máquina. ¿Quién tiene que ser, o sea, quién tiene que decidir quién va a venir a trabajar en la máquina en función del resultado que tenga? El que está en la máquina, el que está ahí. Hay que distribuir ese poder, digamos. El dueño del proceso tiene que tener la capacidad de generar la relación, sostener el equipo, desarrollar el talento. No es un rol de un otro que tiene que arreglarle la pieza. Claro. Eso parece como, oye, tú necesitas un coaching para este gerente porque resulta que no sabe dar feedback. No es una pieza a mandar a arreglar, porque en la lógica del recurso humano, esa pieza se puede sacar y se trae otra que a lo mejor funciona un poco mejor, pero tengo la lógica de cambiar piezas. Entonces, la gerencia de recursos humanos tiene que desaparecer porque es tan estratégico lo que hace que debiera estar distribuido. ¿Ya? No es que las gerencias de recursos humanos no sirvan. Lo que pasa es que la gerencia departamentalizada en ese lugar, de esa forma, son inefectivas, porque son gerencias de menos peso que la comercial, que la financiera, ¿ya? Miremoslo en la estructura organizacional, en su nivel de decisión. Y generalmente divorciadas del negocio, con poca idea de lo que está pasando en el negocio. Divorciadas del negocio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no sirven para esto. Porque no va a venir la gerencia de recursos humanos que está 3 pisos más abajo en escalafón a decir tenemos que cambiar la cultura porque el mundo está cambiando. Eso lo tiene que hacer el estratega. Lo tiene que hacer los que están ahí donde se está sosteniendo la estrategia. Y esa persona o ese equipo de personas son los que tienen que tener la lógica de las personas adentro. No, es como cuando decimos vamos a ser innovadores, entonces vamos a hacer un departamento de innovación. Dejó de ser innovación el sistema. Entonces, bueno, es una cosa. Dentro de eso hay que distribuir esas capacidades. Todos debieran tener capacidades con sus equipos de poder facilitar los procesos de aprendizaje, de poder coordinarse bien. Entonces, ahí el coach en esa nueva capa pasa a ser un estado del ser del sistema más que un rol del que viene a arreglar piezas. Excelente definición. Y Pablo, esto nos lleva al gran desafío de esta otra disciplina en la que estamos involucrados, que es la de la evolución cultural, ¿verdad? Partimos nosotros de la concepción de que todos estos cambios no se tratan simplemente de cambios tecnológicos, técnicos o de procesos que hay que implementar, sino que de revisar profundamente nuestros modos de abordaje, nuestros patrones culturales. Desde ahí, Pablo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional? ¿Podemos diseñar cultura? A ver, la cultura surge en la recurrencia de las formas de hacer en un cierto contexto. ¿Ya? Como es una red de prácticas sostenidas en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en las organizaciones hay alguien o algo, como alguna entidad, que tiene el poder de cerrarla, si quiere. ¿Ya? Venderla, cerrarla, dividirla. Como hay un actor central que puede estar más distribuido o menos distribuido, pero pone una cierta condición del juego, ¿ya? En general. ¿Ya? Como yo que vengo del mundo de la ingeniería comercial, de los libros al principio era como las organizaciones existen para maximizar la utilidad de los accionistas. Esa era la premisa. ¿Ya? O sea, después de eso aparecen las lógicas B y para maximizar el impacto social, económico, ambiental, etcétera, que está bacán incorporarle otras líneas, pero es la misma lógica. Hay un grupo de alguien,
¿ya? Que quiere un resultado. Entonces, se puede instalar una cultura organizacional. Porque yo le voy a decir, yo quiero instalar este resultado, entonces tú te vas a relacionar con tú tenés que salir a comprar, tú vas a salir a vender, y va a haber una cierta forma de conversar, va a haber una cierta forma de sostener el control que va instalando, un set de prácticas que cuando llega alguien nuevo a esa organización, se lo van a tratar de transmitir. ¿Ya? Y le van a decir, así se hacen las cosas acá. Y le van a pasar un manual de procedimiento, donde está lo concreto, la instrucción de la máquina, ¿ya? Este es el rol, a ti te toca en esta parte, tú eres de la parte del motor, no eres de la parte del carburador, le van a pasar eso, y en paralelo le van a pasar la capa de complejidad de como las conversaciones subyacentes en ese rol. Le van a decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuáles son, de quién hay que esconderse cuando llega enojado, cómo se visten los de aquí, cómo se visten los de allá, dónde van a almorzar los de aquí, dónde van a almorzar los de allá. Entonces, le van a transmitir toda la mitología de la organización, cuáles son los dioses de poder, etc. Que es un poco lo que sucede arriba de esa distribución de máquinas. Entonces, yo me puedo dar cuenta que ese set de prácticas operando en esa máquina no está generando el resultado que queremos. Generalmente, por las empresas, es porque querían una EBITDA del 15 y están sacando una EBITDA del 10. O sea, que entran porque estamos o no estamos teniendo el resultado que queremos. Estamos o no estamos cumpliendo las metas. ¿Sí? Pero puede surgir por otras tensiones. En función de eso, una premisa es la estructura es funcional a la estrategia. Porque hay varias premisas detrás porque es un entramado de lógicas, digamos, como... Entonces, otra premisa, primero, los recursos son escasos, la necesidad es infinita. Entonces la torta se acaba, entonces hay que salir a ganar torta. Otra, la estructura funcional a la estrategia. Entonces, si yo me doy cuenta que este set de prácticas no está generando el 15, no está generando el 10, yo voy a cambiar la estructura. Y al cambiar la estructura, cambio el mundo que se está viviendo allá adentro. Y me van a decir, ahora la máquina no es así, ahora tú saliste de ser la rueda de adelante y vas a pasar a ser la rueda de atrás, y este auto va a tener una rueda menos porque ya nos dimos cuenta que puede andar con 3, ¿ya? Y esa estructura mitológica de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, etcétera, etcétera, se va a ver tensionada, porque va a dejar de suceder de esa forma como venía. Y lo primero que va a aparecer es miedo. Y ese miedo va a hacer que la cosa se contraiga. ¿Ya? Y al contraerse van a haber menos posibilidades de aprendizaje, porque la gente no se va a atrever a decir algo, van a haber menos posibilidades de innovación, van a haber menos posibilidades de generar los resultados. ¿Ya? Hasta que se acomoda. Porque después del miedo va a buscarle el acomodo, si no se va a quedar solo en el miedo, va a buscar el acomodo. Y se acomodó y apareció otra cultura. ¿Ya? A lo mejor ese cambio de la estructura les pareció súper expansivo, si no solamente es malo, les pareció súper expansivo y les dio otras posibilidades y cambió la cultura hacia cultura. Entonces, sí se puede intervenir la cultura, ¿ya? Es difícil diseñarla porque es un fenómeno complejo, entonces no tiene un resultado. Lo que hay que diseñar es como vamos a estar cultureando permanentemente y eso es un proceso continuo. ¿Ya? Que yo le puedo sacar una foto en un momento y decir, esta es el fotograma de la película, pero en realidad es una cosa continua. Esto no es la cultura. ¿Ya? Porque si no nos quedamos como el caso que tú decías, como de la persona que quería seguir respetando el plan independiente del contexto, digamos. Entonces, es muy difícil diseñarla. ¿Ya? Yo puedo establecer una imagen objetivo, que lo que se hace habitualmente, agarramos la situación actual, agarramos la situación futura, construimos esa imagen objetivo, declaramos valores y empezamos a construir una carta Gantt para llegar a ese lugar futuro. Básicamente, como el trabajo sobre cultura es reconocer que si la cultura deseada es distinta a la actual, yo tengo un tema en el momento actual. Que no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro es una cosa que me está haciendo que yo me quiera mover. ¿Ya? Entonces, lo que tengo en el momento actual es energía de cambio disponible
y que se está queriendo mover, porque si estoy incómodo, va a aparecer el movimiento necesariamente. Y ahí es el trabajo de encauzar, de orientar, de facilitar, como de hacer que se capture ese aprendizaje para que sea un movimiento permanente. ¿Y qué es lo que permite a los líderes, a las personas, tomar conciencia de sus patrones culturales, de los lentes con los que observa la realidad? ¿Qué puedes compartirnos ahí desde tu experiencia, Pablo? Porque finalmente la cultura es, o sea, somos a veces como peces en el agua, ¿verdad? No somos conscientes de esos marcos que están presentes y que determinan mucho de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? Mira, ahí una de las cosas, como tenemos que ponernos lentes para poder mirarlo. ¿Ya? Es como cuando tú te pones los lentes polarizados y estás en el agua y ahí logras ver un poco más hacia la profundidad, porque te corta el brillo, digamos. Entonces, tenemos que poner lentes para mirar la cultura. Entonces, tenemos que adquirir esos lentes. Puede ser que yo los pueda desarrollar, puede ser que yo los compre, pero básicamente es aprender a mirar el fenómeno. ¿Ya? Aprender a mirar el fenómeno puede ser una práctica intencional, ¿ya? De empezar a mirar ciertos patrones recurrentes. Es más difícil desde adentro. Para eso sirve el coach acompañando, el consultor acompañando ese fenómeno, porque lo puede mostrar más claro. Una anécdota entre paréntesis: una vez estaba en un proyecto con un grupo minero, con un equipo minero que estaban con un proyecto gigantesco de inversión. Entonces ellos hablaban como que el proyecto era más o menos el presupuesto público de un país aquí vecino de nosotros. ¿Ya? Entonces una cosa gigante, era como con lo que se fanfarroneaban, digamos, con el tema. En la conversación bien de macho alfa, del sector minería, bien dura la conversación, y entra una señora a dar café. La conversación, dado que era puro macho alfa, no tomó en atención a la señora, y la señora era como invisible, porque en realidad ellos estaban haciendo lo importante, hablando de esta cosa con el presupuesto tan grande, etcétera, etcétera, en una discusión como dura. La señora termina de servir el café a cada una de las personas, se acercaba silenciosamente, le preguntaba café, té, agua, le servía, seguía el siguiente. ¿Ya? Y va saliendo la señora y se da vuelta y le dice, ¿cómo les puedo decir algo? Como que incomodó, o sea, la primera sensación fue de incómodo, o sea, como esta señora que tiene este rol invisible viene a acabar esta conversación que es tan importante. Se tratan bien mal ustedes, dice. ¿Ya? Y quedó ahí y cerró la puerta. Y cerró la puerta y fue como un hielo en esa conversación, todos perplejos, y alguien dijo, en realidad, y sucedió algo ahí, como que esas personas en algún minuto tuvieron el insight, tuvieron la oportunidad por alguien que cumplió el rol de un coach. Al final fue una tremenda coach la señora, como que los hizo ver algo en lo que ellos estaban inmersos y a lo que eran ciegos. Entonces posaron su atención en eso durante un momento. Y ahí pudo aparecer una conversación de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí pues que la cosa sigue igual y la gente no quiere hacer nada y como iba a estar esa atención, pero ya no es invisible. Entonces, primero, salgo la anécdota, primero, aprender a distinguir en ese mundo. ¿Ya? Yo lo que ocupo personalmente, y que lo ocupamos juntos, tiene que ver con poner ciertas categorías sobre la mirada cultural, que tienen que ver con ciertos modos de abordaje, ¿ya? Y con instrumentos de evaluación que la persona va a responder y que va a ver cuál es su perfil cultural, como cuánta aceptación tiene y cuánto rechazo tiene cada tipo de cultura, ¿ya? Y que da una cierta confianza. Entonces, se genera un algo que te permite conversar acerca de eso. Ya que eso es lo central. Vamos a empezar a distinguir esto. Vamos a hablar sobre los autos amarillos. Y tú vas a salir de este podcast y lo primero que se te va a aparecer es el auto amarillo que está afuera, que no habías visto nunca. Sí. Pero porque vamos a poner la atención sobre eso. Entonces, traer la conversación sobre la cultura, efectivamente, con ciertas distinciones para poder mirarlas, que pueden ir cambiando, lo que sea, si las distinciones son para jugar con ellas un poco. Entonces, en ese sentido, como esa es una tremenda práctica. Traigamos la atención sobre la cultura, tengamos distinciones para mirar la cultura. Y después de eso, empecemos a experimentar.
porque la cosa está viva. Entonces, si un ser vivo, no lo vamos a agarrar aquí como si fuera una máquina, lo vamos a desmembrar, lo tenemos que tener en la camilla con pulso para que siga viviendo. Entonces, ya listo, ¿qué es lo que hacemos con esto? Hagamos experimentos. Hagamos experimentos sanos que permitan ir viendo qué es lo que nos interesa fortalecer, qué es lo que queremos cuidar, dónde estamos tensionados, de qué a qué estamos tensionados, y empezar a instalar higiénicamente capacidad de coordinar acciones y capacidad de aprender. Eso Pero no sé si te pasa a vos, Pablo, pero uno de los mayores desafíos que por lo menos tengo yo al acompañar a empresas en estos procesos de transformación es que no hay tiempo para hablar de esto. Y la máquina no puede parar. A tal punto que cuando se generan estos retiros, estos espacios donde la gente empieza a parar un poco la pelota, lo primero que se dice es: hoy dejamos de trabajar para venir a conversar, como si fuese que son cuestiones que hoy podemos separar. No sé cómo lo estás viviendo vos. Sí, sucede mucho eso. Creo que de alguna forma yo lo he solucionado o lo he abordado como haciendo la promesa que vamos a descalzar durante un buen rato el proceso de cambio de la operación. O sea, yo no te voy a poner en riesgo el resultado. Como lo que aquí vamos a ir haciendo es un I. Entonces, y un I que tiene que ver con innovación organizacional, ¿ya? Que tiene que ver con la generación de sostener el resultado que ya se ha logrado y poder ampliarlo, ¿ya? Y para eso vamos a invertir en esto. Y vamos a invertir y vamos a poner recursos. Entonces, mándame gente que te interese que esté en este programa. Preguntémosle a la gente de adentro quién le interesa estar en esto, por ejemplo, como básico para el aprendizaje de adulto, que la gente esté motivada a aprender algo. Claro, claro. Y empecemos a desarrollar células de trabajo que puedan ir prototipando y experimentando sobre esto, para no poner en riesgo la operación. Es un error poner en riesgo la operación. Y que aparezca una conversación complementaria, que es la conversación de cómo hacemos lo que hacemos y desde dónde hacemos lo que hacemos, no solamente hablar de lo que tenemos que hacer o resolver, ¿verdad? Exacto. Como, pero si yo entiendo que estoy parando, estoy dejando de hacer lo que tenemos que hacer para venir a conversar sobre esto, la tensión es muy grande. El costo, el trade-off es gigantesco. Entonces no vale la pena parar la operación. O sea, yo no puedo parar el barco para que conversemos o sea, lo tengo que hacer sobre el camino, ¿ya? Porque la cosa está viva. Entonces, ese es el tema está sobre el camino. Entonces, lo mejor para mí es separarlo un poco y ir generando ciertos habilitantes, ciertas cosas que son higiénicas, ciertas como prácticas a instalar que son relevantes, que empieza a aparecer el feedback de mejor forma, por ejemplo. Como que se empiece a pedir que se dé feedback y entrenémonos un poco en dar feedback. Porque yo no le digo a mi hijo que no meta los dedos al enchufe cada 6 meses, le digo cuando lo está metiendo. O sea, porque si no, no sirve. Entonces empezar a mirar cuáles son las prácticas habilitantes para que este sistema se abra a cambiar en su movimiento, pero sin perder de vista la línea. Pero nada grave. No. Pablo, siguiendo con esta reflexión y todo el desafío de la evolución cultural, un tema importante que vivimos, como humanidad fue la pandemia. Y la pandemia vino, digamos, a poner en evidencia mucho de esto que estamos hablando, de las limitaciones de estos modelos anteriores, de estos enfoques tradicionales. Pero la pregunta es: ¿qué quedó a partir de la pandemia? ¿Realmente esto que esperábamos de esta disrupción tan grande en los liderazgos, en las prácticas organizacionales, qué quedó de todo eso desde tu punto de vista? Me gusta lo que tú decís, como la pandemia vino a poner en evidencia, de alguna forma, algo que efectivamente, una de las cosas que sí quedó es que con mayor o menor apropiación, ¿ya? Nos dimos cuenta que las personas tienen contextos. Ese es un insight no menor para gestionar organizaciones, ¿ya? Se me hizo evidente que la persona que tenía que mandarme el correo electrónico en la mañana no tenía computador en su casa. Se me hizo evidente que no tenía internet. Se me hizo evidente y tuve que empezar a pensar, me tengo que hacer cargo de esto, porque si no, no me va a funcionar la máquina que tengo que diseñar. Entonces, y entré a solucionar esto y me encontré con que
me apareció la sensibilidad frente a la condición de vida del otro. ¿Ya? Eso es muy relevante. Todavía no se tradujo en un insight que nos llevara a la acción, así como un tremendo cambio de ola. Pero es una de las semillas que era súper necesaria que se instalara para que pudieran empezar a pasar otras cosas, y que se va a demorar todavía no está instalado. Entonces, eso es importante. Nos aparecieron las personas con sus contextos. Por lo tanto, nos dimos cuenta que la cosa era harto más compleja. ¿Ya? Me di cuenta que hoy tomaba 4 horas al día llegar a mi trabajo, entre ir y volver. Y que ahora igual podía hacer el trabajo. Entonces también apareció, poner en evidencia, generó evidencia también de que había ciertas cosas que sí se podían hacer de otra forma. Y que yo creo que de alguna forma era la medida esperable. Las empresas lo que hicieron, no se preguntaron en ese momento, es el momento para mirar lo que dijeron, ¿cómo no corto la línea de producción? Ese fue su riesgo, continuidad operacional, que la cosa tiene que seguir funcionando. Y hicimos los ajustes rápidamente, como de distintas formas, y en general la cosa siguió funcionando. ¿Ya? No hubo cosas que llegaran y desaparecieran con la pandemia. Negocios chicos, cosas chicas, digamos, que no tenían el capital suficiente para poder sostener una inversión inmovilizada sin rentar. ¿Ya? Pero el resto siguió funcionando. Entonces se generó una evidencia de que había otra forma de trabajar también, que eso también es un insight importante. Estamos hablando en el sector organizacional, a nivel directivo, a nivel como... No estamos hablando del señor que saca papas con una picota, digamos, porque son contextos súper, súper distintos. Entonces, en ese contexto había como otra posibilidad de trabajar. Lo que generó también la valoración por la exigencia, dado que ahora tú estás viendo mi contexto, ¿ya? Y yo te estoy demostrando que yo lo puedo hacer desde mi casa sin la necesidad de viajar las 4 horas, empieza a entenderme y empieza a hacer atención. ¿Por qué me va a hacer ir? ¿Para qué? Como yo asumo este costo. Entonces, ahí apareció otra tensión también, una valoración por la forma, por la nueva forma. Esos son 3 elementos bien, bien claves que están tensionando todavía la organización. No es una cosa que se ha incorporado al 100%. Como creo que a nivel de los liderazgos se tuvieron que adaptar a esto, y tuvieron que empezar a ver esto y empezar a reconocer y empezar a ver cómo solucionar esto. Entonces lo hizo enfrentarse a una situación que tuvieron que generar ciertos recursos para poder lidiarla. No solamente eran los recursos que tenían. Pero como la inercia es de miles de años, como rápidamente la cosa salió la pandemia y volvimos a creer que el mundo era estable y volvimos a creer que no hay otra pandemia, por mucho que la cosa nuevamente nos vienen diciendo, los chinos están diciendo 65 millones de infectados, aquí estamos teniendo y vamos creciendo, y nosotros creemos que no nos va a pasar de nuevo. Y creemos que, por suerte volvimos a la normalidad, porque gestionamos pensando que la cosa va a tener comportamiento normal. Y eso es como, probablemente va a tener que venir otro evento de este tipo para que el insight tenga que agarrar como más instancia, pero ya están dando más lento que cómo se mueve la cosa, digamos, pero estamos por lo menos no en la inercia solamente. Y creo que se generó también la evidencia de que no todo depende de uno mismo, de que no todo depende de nuestra voluntad, de que los cambios no siempre se inician en nuestro interior, sino que cuán relacionados, como decía, estamos al contexto, a la realidad, y bueno, cuán relevante es tener esa conversación siempre presente, ¿no? O sea, totalmente. Mira, y eso lo conecto con el inicio de nuestra conversación con el mundo VICA, porque una de las cosas que sucedió con la pandemia es que nosotros en el último libro con Daniel Fernández, en Invisibles, como le pusimos a un capítulo el efecto murciélago. ¿Ya? Era como la analogía al efecto mariposa, pero que venía de la lógica de la pandemia. Un murciélago, un pangolín mal cocinado en China no estuvo encerrado en el mundo, con miles de muertos. ¿Ya? Entonces se nos hizo evidente que un fenómeno local, evidentemente, o sea, como supuestamente, pero desde ese contexto, evidentemente desconectado de lo que está sucediendo acá,
podía llegar a encerrarme a mí sin que yo tuviera nada que ver en el cuento. ¿Ya? Y que no sabía que habían chinos comiendo eso y que podía generar esto y como, etcétera. Y ahí aparece un nuevo mundo que le están llamando el mundo Bani, que es el mundo como posterior al VUCA. Y Bani, básicamente la sigla es brittle, que es como frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Ya? Como nos estamos dando cuenta con claridad así de frente de que la cosa es muchísimo más compleja de lo que pensamos que es. Y que es que tengo que tener más cosas a la vista para poder gestionar. Si la quiero tener controlada, ahora tengo que tener controlado las posibles pandemias, porque si no las tengo controladas y incorporarme un modelo de control, entonces ya es cada vez más evidente que no da con los modelos tradicionales. La capacidad de respuesta que hubo frente al COVID no sucedió en la lógica de la cadena de producción. Sucedió con conocimiento distribuido, con conexión en ese conocimiento distribuido. Por eso pudimos responder tan fuerte. Entonces, las capacidades están, no es que no estén. Ya están desarrolladas, ya hemos visto que funciona. Tenemos que ir como pasando hacia ese lugar. Pero nos dejó en evidencia como también como estamos habitando no solamente en un mundo complejo, sino que absolutamente interdependiente. Como que una cosa tiene que ver con otra, y eso ya es una joda mayor, digamos. Frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Solamente enunciar estas palabras nos genera aún mayor ansiedad, Pablo. Entonces, ¿qué hacemos como individuos? ¿Qué hacemos como personas? ¿Qué recursos podemos ir desarrollando para evitar este mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible en lo cotidiano, Pablo, en lo cotidiano? Mira, es bonito ahí porque si lo miramos desde la evolución cultural, es bien parecido y vamos viendo que fuimos pasando de un mundo de sobrevivencia a un mundo como de seguridad, etcétera, varias capas. Es bien parecido a los mundos más básicos que nos toca habitar. Es como cuando estábamos en el medio de la selva, sin saber mucho qué significaba los sonidos que habían alrededor, sin tener explicación racional para el fenómeno del rayo, de la lluvia, y le empezamos a inventar nombres. Entonces, ese mundo se logró abordar, ¿ya? Y que yo creo que ahí está la pista, en las pertenencias, en a dónde pertenezco, con quién yo tengo la distinción compartida acerca de qué es lo que significa ese sonido. ¿Con quién yo tengo la distinción compartida de qué hacer cuando ese sonido extraño suena? Entonces, una de las pistas importantes es como, ¿cuáles son estas nuevas pertenencias? ¿Ya? ¿Cuáles son estas nuevas pertenencias que nos dan seguridad en un mundo frágil, incomprensible? ¿Con quién construyo esa comprensión? ¿Ya? Pero una posibilidad mal sería que, y que es un poco lo que está sucediendo, que es como la lógica de la Torre de Babel, de la que vienen algunos mundos anteriores, es como cada persona es un mundo, porque su contexto, etcétera, etcétera, y termina en una fragmentación gigantesca. ¿Ya? Entonces yo soy distinto a ti porque tú eres, y yo entonces yo me declaro, y terminamos en una fragmentación incoordinable. ¿Ya? Aquí lo que se necesita es que sean nuevas pertenencias, que sean muy claras, muy definidas, que no son estos, que no son estos otros, cómo se ponen, si los ponemos entre comillas, estas tribus, cuáles son estas tribus, pero con capacidad de conectar con las otras. Como eso es lo más relevante. Como cómo esa pertenencia, donde yo logro encontrar en este momento un espacio seguro, ya donde puedo ser yo donde me siento en confianza, como tienen la capacidad de conectar con otras. No es que no te encierres en el condominio VIP porque ahí te sientes más seguro y cuidado porque hay un guardia en la entrada, etcétera, etcétera, sino que al mismo tiempo que puedas hacer eso si tienes los recursos para hacerlo, está fantástico, tengas la posibilidad de cruzar la calle y conversar con la señora que está al frente, que vive en otro mundo. Y saber de que ahí puede surgir un futuro distinto, aprendizaje, posibilidades, porque la cosa sí está conectada. La aldea global, como nunca la aldea global, ¿eh? Exacto, totalmente. Pablo. Y respetar esas identidades particulares, digamos, si no es
En ningún caso tenemos que ir a esa lógica de todos tenemos que ser iguales, uniformados, o como cada uno es un mundo, como es un polo. Es como quién con quién. Por algo votamos por quién votamos, por algo nos relacionamos con quién nos relacionamos. Como si yo voto por ti, pero al mismo tiempo puedo tener la conversación con el de al lado que piensa distinto. Perfecto. Ahí entramos en el juego de quién ganó, quién perdió. Si yo voto por ti, pero niego la posibilidad del otro porque el otro es lo que no tiene que ser, etcétera, y no soy capaz de conectar ahí, ahí vamos a seguir atrapados. Pablo, tal vez te voy a llevar a un lugar un poco incómodo desde el punto de vista de tener que hablar de nosotros los paraguayos siendo extranjeros, pero reconociendo el cariño que tenés hacia Paraguay y que de alguna manera ya te sentís parte, pero también la posibilidad de ver desde afuera, de ser ese elemento exógeno que de alguna manera puede reflejarnos algunas cuestiones ante el espejo. Bueno, venimos juntos estudiando la evolución cultural de las élites paraguayas, que estamos plasmando en un libro. También te ha tocado intervenir conmigo desde Ocara en algunos procesos empresariales. ¿Qué podrías decirnos sobre los patrones culturales de los liderazgos paraguayos ante todo este escenario que estás con tanta elocuencia graficando? A ver, sí, es complicado opinar desde afuera. Pero te habilitamos con el cariño que sabemos que nos tenés. Pablo, Yo quiero ir por lo apreciativo, ¿ya? Lo que a mí me ha tocado ver que yo creo que les puede servir para los nuevos desafíos. Creo que tienen tremendo poder, ¿ya? Pero que tienen tremendo poder de acción, tremendo poder frente a la adversidad. Como también cuando entran en luchas de poder, eso se les nota, digamos, y quedan medio atrapados en eso porque hay una cosa ahí como con sostener el poder, ¿ya? Pero tienen poder de acción, tienen poder de generar resultados, tienen posibilidad de generar cambios, ¿ya? En todos los dominios. Como, también tienen harta mirada estratégica. ¿Ya? Tienen la capacidad de visionar, en la lógica estratégica tradicional, digamos, tienen la capacidad de visionar, de poder establecer metas, plazos, diseños organizacionales. Hay capacidad técnica, hay capacidad reflexiva para generar eso. Hay un tema con las estructuras de orden que hay que mirar, ¿ya? Con la rigidez de algunas estructuras de orden, el plan que, ¿para qué nos vamos a juntar algunos meses después a conversar si el plan ya lo decidimos antes? O sea, ahí hay una cierta rigidez en la estructura, ¿ya? Y también con esa tensión que existe en esa lógica del poder que tienen contra la estructura de orden. O sea, como también está la fuerza por bypassear la estructura de orden establecida y hacerlo como yo quiero que se haga. O sea, como que yo soy el parámetro del orden. ¿Bien? Es muy propio de la estructura del poder. Entonces las reglas las pongo yo, las reglas como las voy a cambiar si es que no me convienen. Y eso genera una tensión para lo que hablábamos recién de esta capacidad, de esta pertenencia paraguaya, se conecte con otros. Porque resulta que si yo me quiero conectar, ahí vamos a tener que tener ciertas estructuras de orden para que la cosa funcione. Cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a cuidar, etc. Y si yo veo que ustedes, como que el orden es a veces sí, a veces no, voy a tener resguardos para coordinarme. ¿Ya? Eso es importante, así como a nivel más macro en esta lógica de interdependencia. Entonces, ¿cómo podemos darle claridad a alguien que va a hacer algo conmigo que yo no voy a cambiar las reglas si me conviene? Eso es importante mirarlo. Creo que entonces, en el orden tenemos esta capacidad de tener estas estructuras de orden, pero también tenemos esa fuerza que quiere cambiar el orden al resultado propio. Hay una fuerza con la que yo me he encontrado bastante sensible también. Hay un movimiento sensible que está levantando desigualdades, problemáticas y otras cosas que si se para en contra de la estructura del poder, de que yo hago las cosas como yo quiero hacerlas, va a ser puro conflicto, ¿ya? Pero porque son las dos complementarias, porque se necesita ese poder de querer cambiar la cosa y dar vuelta al partido, ¿ya? La garra ahí paraguaya, y al mismo tiempo se necesita poner atención a que hay otras cosas que están sucediendo que es importante mirarlas para que la cosa funcione. Entonces, creo que están los elementos, ¿ya?
yo muchas veces hemos tenido la conversación, yo creo que en Paraguay falta un nuevo héroe, ¿ya? Alguien que sea capaz de decir como que defienda la ética paraguaya. No puede ser que, y aquí como a lo mejor no van a dejar entrar de nuevo, no puede ser que para afuera como a mí me piden, me pregunten si traje algo falsificado porque fui a Paraguay. Como que una fama como antiquísima, digamos, como, ¿ya? Porque yo voy y no me encuentro con eso, no me ha tocado ver eso. ¿Ya? Y yo les digo como, eso no es así, pero esa fama tiene que ver con, y uno lo mira en el sistema político, tiene que ver con ciertas cosas que suceden ahí, que Hazte de fama y échate a dormir. este nuevo héroe tiene que hacerse cargo de eso, tiene que ser un héroe con una ética irrestricta, como, y que permita que la cosa esté ordenada, pero que sea un orden como en el que yo me siento adentro, independiente que me acomode o no, pero voy a jugar adentro, ¿ya? Para que no llegue alguien a jugar con una raqueta de tenis y estamos invitándolo a jugar fútbol. Y qué desafío, Pablo, porque yo veo que esto, más allá del escenario político, social, a nivel, bueno, nacional, es un desafío incluso en las organizaciones. Esto de construir orden, cierto nivel de institucionalidad, normas, procesos, que nadie pueda estar por encima de eso, en las organizaciones más vanguardistas de nuestro país es todavía un desafío. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿se puede plantear esto en el escenario público cuando todavía ni siquiera en nuestras organizaciones hemos logrado consolidar ese nivel? Yo creo que en este momento, en mucho, y en el contexto paraguayo, el sector empresarial tiene la tremenda responsabilidad de que tiene una velocidad y un peso que puede ser más grande que lo público. Entonces el sector empresarial puede transformar Paraguay en un estándar muy por sobre el que está en cuanto a resultados, en cuanto a educación, en cuanto a... ¿y por qué? Porque es bueno para Paraguay, y es bueno para Latinoamérica, y es bueno para el mundo, porque ustedes tienen una parte del pulmón del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes tienen una cantidad de energía que se ocupa para... Entonces, hay muchas cosas ahí que de alguna forma el sector privado tiene que tener un rol importantísimo. El sector privado tiene que tener un rol y tiene que jugar adentro de un marco normativo. Entonces va a tensionar para que ese marco normativo cambie. Si yo lo quiero cambiar para llevármelo a mi cancha, voy a tener al del frente queriendo llevárselo para la cancha de él y vamos a empezar a entrar en inmovilidad y terminamos en guerra de señores feudales, que ya a esta altura de la vida no tiene mucho sentido que suceda. Entonces, pero ocupemos la fuerza empresarial en función de el país que queremos, digamos, y para eso tensionemos la normativa para que se cumpla, para que sea transparente para todos, para que sirva. Arriba de eso va a tener que tener la discusión si más impuestos, menos impuestos, van a haber posiciones ideológicas, que se tenga la conversación que haya que tener, digamos, da lo mismo. O sea, el resultado, porque al final es en qué rayado de cancha voy a entrar a jugar. Y el sector empresarial profesionalizado lo que necesita es que le digan cuál es el rayado de cancha, para ahí hacer su estrategia adentro, ¿ya? El sector empresarial que quiere entrar a modificar el rayado de cancha porque no le gusta jugar de esa forma, le gusta jugar a otra, mina la institucionalidad, mina la credibilidad, dificulta la entrada de inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Te mete un tiro en el propio pie, ¿verdad? Porque finalmente es una mirada así, cortoplacista. Cortoplacista. Entonces, pero ahí hay que escuchar, por eso yo decía al principio que es importante esta lógica del poder. La lógica del poder tiene esta búsqueda cortoplacista, ¿ya? Como de sacar el mayor partido de la situación. Y el mundo que está cambiando requiere esa velocidad, ¿ya? Pero esa velocidad tiene que ser competente, no tiene que ser solamente para poder meter la mano en el momento y alcanzar a sacar como la fruta del canasto, digamos. Tiene que saber que esa velocidad de respuesta, ese corto plazo, ¿cuál es el corto plazo que necesita para poder ir iterando, para poder ir aprendiendo en el corto plazo, para poder ir mejorando el resultado para todos al mismo tiempo? Porque si no, claro, si nos metemos todo el corto plazo al mismo tiempo, en el mismo lago, a sacar los pescados, se va a acabar los pescados en 2 vueltas. Y no va a haber para nadie y no va a haber más pesca, ¿ya? Y está demostrado
en los sistemas, como que ahí aparece la prosocialidad, con lo que hemos trabajado, digamos, con que viene una premio Nobel, de la Elinor Ostrom sobre la gestión de lo común. Está demostrado que es mejor que tengamos comportamientos que sean capaces de mirar el sistema para que todos estemos mejor. No es en contra de alguien, no es que el rico sea menos rico, para nada. ¿Sí? Ojalá que haya más ricos. No en contra de la riqueza, digamos, como si la persona desarrolló su negocio, desarrolló su empresa, la hizo crecer, como está fantástico, está fantástico. Ojalá que haya más de ellos. Si esa persona que desarrolló su negocio logra secuestrar una parte del Estado para poder seguir teniendo el privilegio de ahí ya está haciendo en contra de otro. Y ese cortoplacismo ya es dañino. Entonces necesitamos un cortoplacismo estratégico, como un cortoplacismo adaptativo, un cortoplacismo de aprendizaje, de generación de valor, no de sacar el partido lo más rápido posible. Excelente. Y es la misma fuerza. Y eso es importante porque es la misma fuerza. Es la misma lógica. Como lo que tiene que resolver es una cosa distinta, ¿no? Uh-huh. Pablo, para ir cerrando esta primera entrevista de muchas que vamos a tener, eso espero, yendo ya a la dimensión más personal, ¿cuáles son algunas, no digo consejo, alguna sugerencia, algunas reflexiones, ya desde tu práctica personal, desde, qué sé yo, desde cuestiones que estás leyendo, algunas recomendaciones que puedas ofrecer o temáticas que te parece que puedan ayudar a las personas que nos están escuchando a transitar este mundo VICA o este mundo Bani, como decías recién? ¿Qué podrías recomendarnos, Pablo? Mira, en el mundo y también, perdón, pero también tal vez cuestiones cotidianas o prácticas personales que te parezcan que nos puedan servir. Mira, en lo personal, y que va de la mano con una recomendación de un libro que escribió un querido amigo con el que estuvimos juntos hace algunos años, lamentablemente ya falleció, Terry Patten. Terry, sí. Que él escribió un libro que se llama La práctica integral de vida. ¿Ya? Que el título puede sonar medio esotérico y a la gente le da un poco alergia a lo esotérico. No tiene nada de esotérico. Te está diciendo como para poder habitar en este mundo complejo, ambiguo, frágil, no lineal, etcétera, 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 como hay que tener una cierta práctica sostenida. ¿Ya? Como antes tenía que aprender a subir los árboles, ahora tengo que aprender a hacer esto. ¿Ya? Y esa práctica sostenida tiene que ver con ir trabajando en mi psicología, en mis patrones de respuesta, digamos, metiéndome, digamos, porque a veces respondo de una cierta forma porque aprendí a hacerlo, entonces metiéndome en esos aprendizajes, metiéndome a trabajar en esos espacios, ¿ya? Sosteniendo prácticas saludables de cuidado como de alimentación, de ejercicio, de como ampliando perspectivas, mirando que la cosa es más amplia, que tiene más conexiones, jugando a hacer el zoom out. Lo que Ronald Heifetz en su libro de Liderazgo sin Límites, creo que como lo pone como la práctica de subirse al balcón. Aprender a subirse al balcón sin marearse. ¿Ya? ¿Qué tanto? ¿A qué balcón me puedo subir? ¿Al del segundo piso? ¿Al del piso 30? De más arriba uno se marea más. Entonces hay una práctica ahí, digamos, como y meditar. Meditar es una tremenda práctica. ¿Ya? Una tremenda práctica que tiene que ver meditar con, básicamente, contraerse en su mente, en la mente, digamos, que está como lanzada a lo que falta, a lo que necesito, al proyecto que tengo que desarrollar, como traerla de vuelta un rato al presente, para que pueda como mirar lo que está sucediendo acá, que hace que uno pueda tomar mejores decisiones. Eso es la práctica personal. Y a nivel organizacional, una mirada que venimos desarrollando ya en Memética desde hace un par de años, y que estamos viendo algunas cosas ahí en este caso con Ocara y allá en Paraguay, y con Arca, tiene que ver con la mirada de futuros. Uh-huh. ¿Ya? El futuro es una conversación que a todas las empresas le importa. Si a cualquier empresario que tú le preguntes si le importa su futuro, te va a decir que sí, evidentemente. Los seres humanos somos seres preocupados por el futuro. Y ahí hay una disciplina. Y hay una disciplina organizacional que tiene que ver que requiere de estos nuevos mindsets, todo eso que tiene que ver con cómo habitamos el futuro en el presente.
¿ya? Y cómo no es inercial ese proceso hacia seguir hacia un futuro que lo vamos colonizando desde el presente, en nuestras imágenes. No sé, si uno piensa, si yo te digo ciudades del futuro, probablemente la mayoría de la gente se va a imaginar unos edificios llenos de plantas, digamos, con unas navecitas como unos autitos voladores, digamos, como más o menos, la imagen ya está colonizada, ¿ya? Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a imaginar nuevas posibilidades de futuro y empezar a mirar qué estamos haciendo ahora para que esas nuevas posibilidades aparezcan. Y hay una disciplina que tiene que ver con los estudios de futuro, con el diseño estratégico de futuro, que yo creo que las organizaciones debieran empezar a mirar, que es, en estricto, es como la post-estrategia, ¿ya? Va más allá de la estrategia. Pablo, me dejas como en las mejores series de Netflix, me dejas picando para el siguiente capítulo. Así que creo que está cerrando, generando más expectativas de esa próxima conversación sobre cómo conversamos sobre el futuro, cómo abordamos ese desafío. Así que bueno, te agradezco enormemente, como siempre, un gusto, un placer, desde todas las dimensiones de nuestras conexiones, como amigo, como compañero de tantos desafíos. Agradecerte de corazón tu disponibilidad. Siempre termino aprendiendo un montón contigo y estoy seguro que la gente que escucha Aprendedores también. Buenísimo, Andrés, muchas gracias. Creo que como vamos a tener otras conversaciones de estas, a mí en la medida que iba hablando se me iban apareciendo preguntas que yo te quería hacer a ti, así que en la próxima vamos Buenísimo, a ir genial. poniendo. Quedamos así, seré yo el entrevistado en la próxima. Sí, Gracias, Pablo. totalmente. Gracias, Pablo. Ya, un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Chao, chao.